vamos a hablar de la resurrección. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo vivir a la luz de la resurrección? ¿Qué implicaciones tiene para el creyente vivir a la resurrección? ¿Verdad? Y respeto, este país se le llama, ¿verdad?, el día de Easter, Pascua. Y bueno, un término que no es antibíblico, pero a mí me gusta más llamarlo Domingo de Resurrección porque me está recordando qué es lo que pasó ese día. Y yo creo que nuestra Pascua es Cristo. Cristo vino a cumplir la Pascua. ¿Verdad? La Pascua era, ¿se acuerda lo que era la Pascua? Cuando iba la última plaga de las 10 plagas, que le dijo el Señor, mata un cordero y vas a colocar en la puerta, en los lugares, se me fue la palabra, en el dinteles de la puerta, sangre y la plaga de la muerte que venía sobre los primogénitos va a pasar por allí. Eso es lo que significa. ¿Sabe por qué? Porque ese cordero es ¿quién? Cristo. Y la sangre que se pone en el dintel ya no está en el dintel, ahora está sobre nuestra vida. Y Él murió y resucitó, o sea que ya no hace falta ningún cordero, porque ya el Cordero Santo murió. Y ya ese sacrificio se hizo una vez a la siguiente. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué pasó? Passover, pasó. Pero nosotros preferimos, ¿verdad? Y con mucho respeto, si usted le llama Pascua, preferimos llamarle Domingo de Resurrección. ¿Ok? Y quisiera, el tema del día de hoy es ha resucitado. Y en un artículo de la revista Times, pero de Londres, un hombre que se llamaba Gesa Verne dijo, la resurrección, mito o historia. Dice, los cristianos tienen como la resurrección como un hecho indiscutible para ellos. Y Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, dice que si Cristo no ha resucitado, vana es su fe. Entonces el hombre hace una comparación, dice la relación entre lo que dice Pablo, forzando a lo que dice Cristo en su palabra, a través de los apóstoles, y dice al final, hace una pregunta, ¿verdad? ¿Es mito o realidad? Mito o realidad la resurrección. ¿Es un mito o tiene algo de veracidad histórica? Son muchas las opiniones que hay. Son muchas las opiniones que se han escrito sobre acontecimientos para el cristianismo. Son muchas. Pero el acontecimiento más importante de nuestra fe es la vida, muerte y resurrección de Cristo. El domingo de Pascua, domingo de resurrección, es una celebración más cristiana, más importante, yo considero. Pero nosotros recuerden que cada día nosotros debemos celebrar la resurrección, porque gracias a Él nosotros vivimos. Y cada domingo nos reunimos a celebrar eso, que Él vive. Pero hoy es un día especial, gracias a Dios. Dijo una vez alguien, una persona incrédula, le dijo a un cristiano, le dijo, es que fundar una religión es muy fácil. Y dijo el hermano, sí, es muy fácil, solamente hay que morir en una cruz y hay que resucitar. Qué fácil es levantar una religión como esta, ¿verdad? Mi objetivo el día de hoy es que nosotros sepamos qué es la resurrección y aprendamos a vivir de acuerdo de eso. Porque en la resurrección hay poder. Ese poder que levantó a Cristo de la tumba es el poder que tú puedes experimentar para ser transformado. Ponte que yo estoy batallando, estoy luchando con alguna situación, algún mal hábito. Tú no puedes decir no puedes. Puedes decir no quiero. Pero si tú eres creyente, tú te puedes asir a ese poder y decir en el nombre de Jesús, yo voy a poder salir de esto. Y eso es lo que queremos aprender. ¿Cómo vivimos? Cristo resucitó. ¿Qué tiene que ver eso para mí? ¿Es una historia? ¿O es una realidad para mi vida? Eso es. Y que aprendamos cómo vivir a la luz de este glorioso evento, sabiendo que la muerte final y el pecado han sido vencidos. Así que vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. ¿Ok? Versículo 1 de Marcos 16. Recuerdan que este acontecimiento está en Mateo, está en Marcos, está en el libro de Lucas 24 y está en el libro de Juan que estamos estudiando. Es casi la mitad del libro, habla de la noche del aposento alto. Así que vamos a leer el 1. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra aún era sumamente grande, había sido removida. Entrando al sepulcro,
vieron un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ¿qué dice ahí? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde había sido puesto. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ella y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado de adoración. Ahora queremos adorarte a través de tu palabra. Amplía este texto, haz lo que este texto nos hable a nuestras vidas, produzca esa semilla, caiga en los corazones y podamos ser transformados. Necesito desesperadamente la asistencia de tu Espíritu Santo para hablar del gran mensaje del cristianismo, que es que Cristo está vivo, Señor. Manifiéstate grandemente en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Jesús, ¿recuerdan de qué venía Jesús? Jesús venía de una semana donde había estado en el aposento alto, había lavado, ya habíamos la semana pasada, había lavado los pies, había sido traicionado, había sido negado. Posiblemente dice que él el día de esa cena, él no comió. Algo tan hermoso, ¿sabes qué? Porque esa cena, la cena de la Pascua, ¿con quién la comían los judíos? ¿Recuerda cuando dijo? Con su familia. Una de las cosas que hizo Jesús al instituir la Santa Cena es traer una nueva familia para nosotros. Porque ahora nosotros tomamos la cena ¿con quién? Con nuestros hermanos de la fe. Y esa era estrictamente tomado con la familia, pero Jesús se sentó ¿con quién? Con sus discípulos, diciendo, esta es mi nueva familia. Esta es la familia que yo estoy creando para ustedes. Así que él se sentó, pero posiblemente él no comió, porque él se dedicó a servir a las personas. Y después de eso él se va, recuerda, se va al monte, se va a Getsemaní, al jardín de Getsemaní, a orar. Posiblemente no había comido, no había dormido, porque después de salir de Getsemaní, ¿qué pasó? Llegó la turba de personas a meterlo preso. Después de ahí lo llevaron ¿a dónde? A un arresto. Tuvo 2 juicios, latigazos dobles. Y, o sea que Jesús venía a la cruz, ¿verdad? Venía prácticamente, dicen unos científicos que prácticamente no saben cómo Cristo llegó hasta allá del maltrato tan terrible que tuvo. Posiblemente estuve viendo lo que tiene que ver con los clavos. Los clavos que le colocaron eran de 7 o 8 pulgadas y se lo metieron aquí. Cuando él dice las manos, recuerden que dice las manos, mete las manos, Tomás, pero en griego las manos significan todo esto. Antebrazo y mano, porque las manos, si se hubiera clavado todo el cuerpo de Jesús sobre las manos, se hubiera desgarrado esto. A él se lo colocaron aquí los clavos y aquí está un nervio, que es un nervio medio, que es donde está, que le da a las personas el síndrome de Tuppel carpiano. Cuando eso toca, aunque ahí no hay mucha sangre, pero el dolor que tenía Jesús era tan intenso, en los brazos solamente, ahí en ese momento, pero en el cuerpo. Recuerdan que dos torturadores especialistas lo habían golpeado, antes lo habían golpeado. O sea que Jesús llegó a la tumba, ¿verdad? Prácticamente por la misericordia de Dios, porque tenía que cumplir, llegó allí. Y entonces luego, ¿qué pasó? Él murió. Recuerda que él estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3. Estuvo 6 horas allí. Y dice que cuando se puso negro, todo al mediodía se puso todo negro. 3 horas estuvo. Y no, eso no era ninguna nubecita, eso era el Señor diciendo, el mundo está en el día más oscuro de la vida. El día que mataron a Cristo fue el día más oscuro y más terrible que vivió esta humanidad. Y Jesús murió. ¿Y qué pasó? José de Arimatea pidió el cuerpo. Lo envolvió como una sábana y lo ungió. Y rápidamente lo llevó ¿a dónde? A la tumba que tenía Nicodemo. Entonces a él lo colocaron allí. Yo le dije la semana pasada, lo colocaron antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba el nuevo día, el sábado. No podían ellos no podían, los judíos no pueden enterrar a la gente los sábados, porque es trabajo enterrar a la gente. No lo podían ungir. O sea que Jesús estuvo como entre las 3 de la tarde que murió, tuvo que buscar el cuerpo, tuvieron que llevarlo, tuvieron que ungirlo y las mujeres también. Así que a las 6 de la tarde empezó el primer día. El sábado fue un sábado de silencio totalmente. Y el domingo, ¿verdad? El domingo en la mañana es que el acontecimiento que vamos a narrar. Primer punto, un propósito noble.
Como decía mi esposa, dice ahí primeramente, pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado, ¿verdad? Mira que Jesús hizo. Jesús al resucitar cambió el día de reposo de nosotros. Porque ya es una ley como ellos que la tenían estricta. No se pueden ni bañar, se podían ellos porque bañar es un trabajo. Mira, cuando uno cae en la religiosidad, la tontería que puede producir. Él cambió el día sábado, ¿por lo cambió por qué? Por el día domingo. Esto es la primera pregunta que podemos responder. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque primeramente Jesús resucitó un domingo. Y ese es el nuevo comenzar. Él cambió el día de reposo. Él cambió muchas cosas con esa resurrección simbólicamente. Y entonces dice que ese día de reposo había María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, la madre de Santiago, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice el primer día de la semana, ya lo dije, comenzaba cuando se ocultaba el sol. El primer día de la semana o el día comenzaba para ellos a las 18 horas, a las 6 de la tarde. María Magdalena, ¿recuerdan? La mía Magdalena, ¿qué le había pasado a María Magdalena? Era la que se le había sacado a ella 7 demonios. ¿Ok? Y dice que compraron especies aromáticas. Los judíos no embalsamaban el cuerpo. Simplemente lo ungían. ¿Qué es ungir? ¿Verdad? Con una especie de mirra, aloe, frotaban, pero ellos lo iban a hacer como un acto de devoción al Señor. ¿Verdad? Acto de devoción. Las especias complementaron la sepultura que no le habían dado por la premura, que yo le dije, se murió a las 3 hasta las 6. Entonces, pero quiero hablar un poquito de estas mujeres devotas y fieles. Pregunto yo, ¿quién en su sano juicio sería capaz de ir a visitar una tumba de un criminal? ¿Quién en su sano juicio? Los discípulos no fueron. ¿Quiénes fueron? Estas mujeres. Las mujeres fueron, ¿verdad? Y el pueblo lo había juzgado como hereje, peor para ellos, porque él, según el pueblo, era un hereje. Y esas mujeres iban a ir para la tumba de un hereje. Fue ejecutado como hereje. Así que, y estaba ejecutada por los peores criminales, que fueron los romanos. No cualquiera iba para la tumba, solamente fueron estas mujeres. Así que, recuerda cómo estaban los discípulos, recuerda cómo estaban, temerosos, ¿verdad? Temerosos, y después vamos a hablar un poquito de ellos, porque dice, y a Pedro también. Los discípulos estaban todos temerosos y no se iban a presentar en ese lugar. ¿Saben, mis hermanos, mis amigos, el temor? Hemos hablado del temor. 2 canciones hablaban de no tener temor. El temor nos paraliza. El temor nos hace caer en un estado, ¿verdad? Que anticipamos las cosas que quizás no van a pasar. Y ellos se dejaron ganar por esto. Estas mujeres estaban convencidas. Ellas estaban convencidas que Jesús estaba en la tumba. Pero ellas iban, ¿por qué? Porque ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. Eran mujeres fieles, capaces de ir a la tumba. Estas mujeres habían experimentado. ¿Por qué eran fieles? Porque habían experimentado el amor. Estas mujeres nunca habían experimentado el amor. Y ellas habían experimentado el amor de Jesús hacia ellas. Ellas eran capaces de hacer cualquier cosa. Y no vamos, estoy hablando de estas mujeres porque fueron. Aquí Jesús es el Señor, el Salvador. Pero estas mujeres, con lo que hicieron, están demostrando que cuando una persona conoce el amor de Cristo, eso es el mayor estímulo para vivir una vida agradable a Él. Estas mujeres habían sido desechadas por la sociedad. Y el Jesús las trató y ellas experimentaron lo que es el perdón real, la misericordia de Dios. Y si tú eres cristiano, cristiana, tú también lo has experimentado. Y te recomiendo que vuelvas a recordar que ha hecho Jesús por ti. Y eso, si a ellas las hizo hacer eso, a ti también te va a hacer lo que tienes que hacer para arreglar tu vida, para servirle al Señor, para tomar las decisiones que tienes que tomar, porque ese poder en nosotros hace que vivamos vidas determinadas. Los cristianos son determinados. María Magdalena había sufrido mucho, aparte de esos demonios, y nadie se lo había podido sacar, solo Jesús. Una relación con Jesús nos lleva a una vida de devoción. Y si tú eres creyente y no estás viviendo esa devoción, yo con mucho cariño te digo, ¿verdad? Busca más del Señor. Eso es algo tan bonito vivir, una devoción, una alegría. A veces Pati me dice, yo no estoy contenta por algo. ¿Qué será que tengo? Bueno, es Dios en ti. Aprovecha eso, porque hay veces que no estamos así. Pero si tú buscas al Señor, vas a sentir una paz, una tranquilidad que le hizo a estas mujeres ir hasta donde tenían que ir. Cuando reflexionas, la primera pregunta, cuando tú reflexionas sobre lo que Dios ha hecho por ti y de dónde te ha sacado, ¿qué piensas? Te dejo esta tarea. Yo era antes así, ahora soy así. Piensa,
¿quién eras tú antes? A veces se nos olvida, tenemos una memoria corta. Quizás yo me ha pasado algo malo y dice, yo soy el peor. No, tú no eres el peor. Tu mente quiere acusarte, la carne quiere acusarte, pero Dios te ha sacado a ti de grandes cosas para que tú recuerdas y sigas adelante. Sigas adelante. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Ellas habían meditado sobre el abismo que hay entre Dios y ella. Ellas habían visto quién era Jesús y quién eran ellas. Y vieron que era imposible tener una relación. Y cuando Él se ofreció a darle una relación, esto le llevó a decir, wow, estas mujeres tenían, aún las mujeres, no cayendo en la condición de ella, tenían que caminar por detrás del marido. No podían hablar. Las mujeres, al igual que los esclavos, su palabra no... Y mira lo que hizo Jesús. Si esto fuera mentira y no fuera un mito, ¿tú crees que el que escribió este mito iba a poner a las mujeres a hablar esto? ¿Ah? Tenemos que entender la cultura. Una mujer no se le creía. Ellas no podían ir a dar un juicio como testigo porque la mujer no tenía palabra. Y entonces Jesús hace que la primera palabra de su resurrección lo digan unas mujeres. Eso es tonto. Para la cultura israelí era tonto. Pero recuerde que eso es una realidad. No pudieron calmar. El perdón que Él ofrece y te está ofreciendo y nos ofrece borra toda iniquidad. Esta mujer habían experimentado lo que dice el Salmo 40. Él me sacó del pozo. Él me sacó de la mazmorra, de la cisterna, de la desesperación. ¿Has caído alguna vez en una desesperación? Bueno, clama al Señor y Él te puede sacar de esa desesperación. A veces somos tan cortos de mirada, lo digo, no te estoy jugando, lo digo conmigo, somos tan cortos que yo estoy aquí, Señor. ¿Qué hicieron ellas? Ellas fueron ellas miraron, que iban subiendo y ¿qué estaban pensando? ¿Quién nos va a mover la piedra? A pesar que ellas ya iban con un problema en mente. ¿Quién me va a mover la piedra? A veces nosotros somos así, estamos anticipando cosas que no van a pasar. ¿Y qué dice la Biblia? Alzaron sus ojos y vieron que la piedra se iba removida. Mira qué buen ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estemos así, a veces somos como la avestruz, ¿verdad? Aquí sí, metemos la cabeza allí y nos encerramos. Eso es muy típico de nosotros. Cuando me siento mal, no quiero ver a nadie. Cuando nos sentimos mal es que más gente hay que ver. Pero gente buena, gente que te anime, gente que ore por ti. Pero estas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres, a pesar de ese arrojo, ya no vivían la amargura de su pecado. El perdón que le otorgó Jesús, le libró de toda amargura. Pero Jesús a través de los evangelios a nosotros también nos libera, nos quita la amargura y podemos ser, ellas son un ejemplo de nosotros, de lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no somos dignos de recibir esta noticia. Hoy estamos hablando de la resurrección, la noticia más importante de este mundo, en Roberto, que nació allá en Maracaibo, por allá en una calle. ¿Quién soy yo para recibir y dar esta noticia? ¿Quién eran estas mujeres? Pues Dios dice que toma lo vil y lo preciado, lo que nadie. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Saben que la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe? La palabra constreñir es como que nos aprieta. O sea, cuando esta mujer había experimentado este amor, ¿qué hizo este amor? Este amor no es obligar, la palabra es como presionar a que fueran a hacer eso. Por eso nosotros, ¿verdad? Cuando meditamos en el amor de Cristo nos damos cuenta que ese amor nos obliga o nos lleva a hacer cosas hermosas porque dice la Biblia, ellas recordaban, aquel que se ha perdonado mucho, se ha amado mucho. Y ellas fueron perdonadas mucho. Algunas tenían testimonio de ser mujeres de la vida alegre, dicen por ahí, o de la profesión más antigua, yo no sé por qué dicen así. Pero ellas, el Señor las vio como dignas, como parte de su ministerio, como las primeras para darle esta buena noticia. Y dice, ¿sabe qué dice? Muy de mañana, ¿ok? La mañana, el primer día de la semana. Otro dice a rayar el alba, la otra dice temprano. ¿Y qué fue lo primero? Y si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, ¿qué fue lo que creó Dios primeramente? ¿Ah? ¿Por ahí escuché qué? La luz. Y dice que muy temprano en la mañana, ¿verdad? Antes que ¿salió qué? Cuando salió el amanecer, el que es la luz estaba resucitando. Cuando Cristo resucitó, comenzó un nuevo amanecer para este mundo. Y ese es el mensaje de hoy. Hay un nuevo amanecer. Hay nuevas oportunidades porque Cristo resucitó.
Y si tú has llegado a Cristo hoy, mañana o ayer, tú tienes un nuevo comienzo en tu vida. Debes creerlo y trabajar con eso. Tú eres una persona de nuevos comienzos. Así que Cristo, ¿verdad? ¿Qué había pasado con la vieja creación? Se había dañado por el pecado. Recuerdan que aún la tierra sufre por el pecado. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó y trajo un nuevo amanecer. Con la nueva creación. Ya no fue hecho del polvo. Ahora la nueva creación, ¿quién es? El Hijo de Dios resucitado. Con un cuerpo. Él resucitó con su cuerpo. Y todos los que le reciban también serán parte de esa nueva creación. Si tú tienes a Cristo, tú eres parte de esa nueva creación. De lo nuevo que Dios está haciendo en este mundo. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Verdad? Hemos sido creados espiritualmente para ahora buscar a Dios cuando antes no lo hacíamos. ¿Y qué dice la Biblia? Que inmediatamente yo me convierto en un extranjero y un advenedizo, porque ya al llegar Cristo a mi vida, ya yo no pertenezco a este mundo. ¿Pertenezco a cuál? A la nueva creación que le está preparando. Pero aquí vivo de extranjero. ¿Para qué? Para vivir, mostrar su gloria y llevar a otros a eso. Y decía el 3, unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Por qué había una piedra? Creo que ahí hay una foto. Más adelante, ¿no? Hay una piedra. Dice, ¿pero por qué había una piedra? ¿Saben que los fariseos tuvieron más fe que los discípulos? Los fariseos dijeron, hey, él dijo que iba a resucitar. Vamos a poner la piedra, pero vamos a sellar la piedra. La piedra tenía una cinta, creo que en la otra foto está una cinta como cuando sellaban los sellos, cuando ponían el sello, tenía un sello y tenía unos romanos y era así, y caía como una cuña. No era que la piedra estaba así, sino era una cuña, caía la piedra la metían como así. Estaba como una abertura un poco, y después le pusieron eso, y después le pusieron unos guardias. ¿Usted cree que unas personas temerosas como estaban ellos, iban a ir? La piedra no la podían mover. La piedra era más fácil ponerla, pero después quitarla era prácticamente imposible, porque estaba metida así en una cosa. Así que ellos dijeron, en Mateo dice, Pilato les dijo, un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner guardias, sellaron la piedra. ¿Pero qué pasó luego? Dice que mientras las mujeres iban al sepulcro anticipando el problema, que no había. ¿Qué pasó? Les dije yo, alzaron sus ojos y vieron que la piedra había sido removida. Así que ¿cuántos cristianos, verdad? Le damos muchas veces rienda suelta a la imaginación con los obstáculos. Y ya la piedra ha sido removida. Si algo hoy te queda primeramente, recuerda, la piedra ha sido removida. Amén. Ese obstáculo ha sido removido. Pero yo lo veo ahí. Ora al Señor. Créele. Trabaja. Y sabes que si no es removido en esta vida, en la eternidad ya no hay nada de eso. Amén. Así que por eso las mujeres se arriesgaron a servir al Señor, porque ellas nunca habían experimentado lo que habían experimentado a Jesús. Otra cosa que podemos aprender. De las peores aparentes derrotas que pueden salir. La mayor de las victorias. Así que te digo hoy, una aparente derrota para nosotros los creyentes nunca es algo definitivo. ¿Ha sido derrotado? Pues claro. Pero hay victoria en aquellos que creen. Hermanos, hermanas, tenemos que creer y salir adelante, porque tú puedes ser un victorioso. No solamente de nombre, porque tú digas yo estoy en victoria, tú puedes vencer y puedes lograr grandes cosas si tomas el poder del Evangelio, lo crees y lo vives. ¿Okay? Estas mujeres, en vez de tener una mente, porque ellas pensaron esto, hablando un poquito ya, en vez de tener una mente disciplinada y llena de fe, se cargaron de ese problema. ¿Pero qué hicieron? Los líderes religiosos tomaron la resurrección de Jesús con mayor seriedad, como dije. Los líderes religiosos solicitaron que hubieran guardias. Allí no habían 2 guardias. Habían varios guardias. Lo que los fariseos no entendían es que ni una roca, ni un sello, ni unos guardias ni todo el ejército romano iban a impedir que el Hijo de Dios resucitara. Cuando Dios se propone algo, no hay diablo, no hay nadie que te lo quite, ni que diga no. Y por eso creemos venía hablando de mi esposa con la de la soberanía.
Nosotros muchas veces hacemos cosas que no son, pero Dios utiliza por su soberanía esas cosas para el bien de los que le aman. Por eso, hoy, con todo lo que vivimos alrededor como iglesia, como comunidad, estamos más contentos que nunca, porque estamos viviendo y experimentando lo que Dios quiere que experimentemos. Y yo creo que con este mensaje tenemos un tiempo de nuevos comienzos para nosotros también. Amén. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo tú manifiestas el amor por el Salvador en tu vida? Esta mujer le llevó a ir allá. Yo te pongo esa tarea. ¿Qué soy capaz yo de hacer por aquel que me amó y dio su vida por mí? Aquel que recibió la ira de Dios. El perdón que Jesús te ofrece hoy, si hay aquí un amigo, alguien que nos mira, que no conoce a Cristo, es real. Es real. En el mundo no ves, la gente no perdona. ¿Cómo dicen? Yo perdono, pero no olvido. Algo así, no perdono, ¿cómo? Olvido, pero yo sé, estoy como Chespirito, que siempre hago Pero el mundo no cree en el perdón. Pero nosotros creemos en el perdón porque somos cristianos por el perdón. ¿Y qué hace una persona perdonada? Perdona. Así que hay aspectos de tu fe que necesitan cambiar para vivir esta vida de devoción como ellas. ¿Cómo está tu devoción y agradecimiento al ver y experimentar cómo has caminado con Cristo? Segundo punto, un mensaje de esperanza. Resulta que había un hombre que estaba en una marquetería, era una galería de arte, y de repente había cuadros, y había un cuadro de la crucifixión de Jesús. Y entonces él se consigue con un señor y le dice, ¿usted sabe qué es eso? Y él dice, sí, ese es nuestro Señor muriendo en una cruz. Él estaba cargando todos nuestros pecados, le dice el niño al Señor. Y el Señor quedó sorprendido, el hombre sonrió y se sintió. Y siguieron. Pero el niño después lo agarra por aquí, por el pantalón y dice, ¿qué pasó? Se me olvidó algo. Él ya no está ahí. Él está vivo. Él está vivo. No olvides eso, Él está vivo. 4. Cuando levantaron los ojos vieron la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro vieron un joven al lado derecho vestido con ropaje blanco y se asustaron. Pero le dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. El pasaje paralelo dice, en Mateo 28 dice que un ángel descendió y produjo un terremoto. Y ese ángel fue el que removió la piedra. La piedra no fue removida como hablamos esta mañana. ¿Para qué fue removida la piedra? Para que saliera Cristo. ¿Necesitaba la piedra removida para que saliera Cristo? Él movió la piedra para que nosotros y ellas entraran y supiéramos, Él ha resucitado. Al Señor Jesús no lo para nadie, ni hoy con tanta maldad. Estaba leyendo un artículo de Google, dice, creo que es uno de los más altos directivos, dijo que este mundo está roto. Lo dice una persona que no tiene el entendimiento de la palabra de Dios, pero sabe que Cristo es especialista para agarrar a las personas rotas y armarlas. ¿Verdad? Así, ¿tú te imaginas a esa mujer entrando? Ya venían tristes y cuando ven un hombre resplandeciente, ¿tú te imaginas? Por eso dice que se asustaron. Cada vez que se manifestó un ángel, la gente se asustaba. Los ángeles tenían una vestidura, según lo que estudias en la Biblia. Nosotros no creemos, hay por allí un tipo de filosofía que es angelología y ellos tienen sus relaciones. No, los ángeles son simplemente seres que sirven a Dios. Seres que Dios los manda y los envía, y hoy día todavía los envía para cuidar a sus hijos. Y yo no le doy orden a los ángeles. Es Jesús el que mueve a los ángeles. ¿Verdad? Pero los ángeles tienen un trabajo de anunciar. ¿Verdad? Así que, ¿qué fue lo primero que ellos vieron? Un ángel. Y el ángel que dijo, no se asusten. La palabra dice, la palabra en griego es arcambeo, que significa no se alarmen. No se asombren al verme. ¿Verdad? Aquí lo importante, él quiso decir, mi presencia no es lo importante. Lo importante aquí, no se asombren por mí. El milagro está en que Él resucitado. Vengan y miren el lugar donde Él estaba. Él ha resucitado. La palabra resucitado significa hacer despertar de un sueño. Restaurar, ponerse de pie. Lucas 24 dice, estando ellas aterrorizadas e inclinadas su rostro a tierra, ellos le dijeron, mira qué hermosa frase, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Porque eso ya con eso en la mente, ¿por qué a veces buscamos
Creemos que Jesús está muerto, que no nos oye, que no hace nada, cuando Él está vivo, vivo. El anuncio de la resurrección, ese anuncio que ellos le dieron a Él, le dio, es la noticia más importante y se la dio para que ella la transmitieran. ¿Y sabe qué? Y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Todo, cuando Él resucitó, todo lo que Él dijo, es verdad. Es verdad. Quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Dice Romanos 1:4, mediante el poder del Espíritu Santo, Él, Jesucristo nuestro Señor. En este acto demostró que Él era Dios, que cumplió las profecías, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Validó las Escrituras que hablaban que Él iba a vencer, que iba a resucitar. Triunfó sobre el mal. ¿Y sabe qué nos dio a nosotros? Nos dio a nosotros todos los medios para ser redimidos y perdonados. Eso solamente lo hizo ese acto. Es la única verdad, es la verdad central del cristianismo y la única explicación para una tumba vacía. ¿Se han leído lo que dice 1 Corintios 15, que dice Pablo? 15, 12 y 19. Nosotros anunciamos que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero ustedes dicen que no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces esto que estoy haciendo yo ahorita es una pérdida de tiempo. La predicación es inútil. Y los apóstoles dicen, estaríamos mintiendo. Porque dijimos que Dios le levantó de los muertos. Y todos los que murieron en Cristo están allí todavía. ¿Verdad? Y nosotros que nos guardamos para una vida eterna, estaríamos perdiendo el tiempo porque nos estamos guardando para algo que no va a venir. Pero ¿sabe qué? Cristo verdaderamente resucitó de los muertos. Así que es importante la predicación. Así que no estamos perdiendo el tiempo. Los que murieron en Cristo están delante del Padre. Y vale la pena guardarse para la vida que viene. Este tiene grandes implicaciones en nuestra vida. ¿Sabe qué? Nuestra fe descansa en eso. Nuestra fe descansa en que la tumba está vacía. Jesucristo y estos hechos, ¿verdad? Hablando un poquito de la historia, ocurrieron en el espacio y en la historia de nuestras vidas. ¿Saben que hay más de 20 referencias que no son la Biblia sobre la vida de Jesús? Es más, ayer estaba viendo una inscripción que apareció por allá que decía Poncio Pilato y Adaba, que son personajes históricos, ¿verdad? El cristianismo no es una fe ciega, es una fe histórica. Le ha dado mucho, dice Flavio Josefo, un historiador judío que era fariseo, que nació en el 34 a.C., habló sobre Cristo, escribió sobre él. Porque es historia, Cristo es historia, estamos en un hecho histórico. Su resurrección fue predicha ¿desde cuándo? Desde el libro de Génesis, capítulo 3, dice, el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Desde Génesis estamos predicando, y este hecho se cumplió en Cristo. Ellos usaron los peores elementos ejecutores. La tumba fue sellada. Como dije, esto fue real. Los romanos han podido desmentir. Y buscaron testigos falsos, pero no pudieron por un hecho real. La muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio y eso le predicamos. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de resurrección y participar de los padecimientos en conformidad de la muerte. Cuando le conocemos a Él, ese poder de la resurrección trabaja en nosotros. Saber que Cristo derrotó a nuestros enemigos nos capacita para nosotros también vencer, para que nos fortalezcamos, para que vivamos una vida de discipulado, para que vivamos en oración y nos atrevamos a vivir una vida santa en un mundo que está en tinieblas. ¿Verdad? ¿En qué tenemos nuestra esperanza? La esperanza del cristiano está en esa, que volveremos. Ellos, que a veces la esperanza, estos hombres que, hablando de los que se perdieron, los discípulos, ellos volvieron a sus antiguas profesiones. ¿Qué más llegan las mujeres con esta noticia? ¿Y qué pasó? No le creyeron. Al principio no le creyeron hasta que Jesús se manifestó a ellos. Se manifestó creo que más de 7 veces a diferentes personas. Se manifestó una vez a 500. Se le manifestó también a Pablo y a cada uno de los discípulos. El poder de la resurrección en ellos. ¿Qué pasó con los discípulos? Hablando de que es algo que es real. ¿Esta gente cómo estaba? Bien temerosa. ¿Y después cómo estuvieron? Después del encuentro con Cristo, ¿fueron ellos los mismos? Igual para nosotros. Después de un encuentro con Cristo, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Ellos tuvieron un cambio de 180 grados, porque eso es el poder de la resurrección. La mayoría tenía miedo y después murieron por él.
Como Cristo resucitó, confirma que lo que dijo era verdad. Yo soy el Hijo de Dios. La resurrección cambia, revoluciona, transforma nuestra actitud de vida. En que Cristo haya resucitado nos da razones para no dejarnos atrapar por las cosas de este mundo que son temporales. La resurrección es un recordatorio que Dios nos da tiempo nuevo. Que no nos rindamos, hermanos, porque es un poder para no rendirnos. Como iglesia tenemos esperanza porque el poder de la resurrección es el evangelio, transforma nuestra congregación. Amado hermana, gracias a la resurrección podemos confiar en los días oscuros. ¿Han llegado a tu vida días oscuros? ¿Qué día más oscuro y más terrible que ese viernes? Ese viernes donde Cristo murió. Y el sábado. ¿Y qué pasó después de esos días oscuros? ¿Ah? ¿Qué pasó después de los días oscuros de Cristo muerto? ¿Qué dirían ellos? Pero ¿y ahora qué hicimos? 3 años, dejamos de trabajar, dejamos siguiendo a este hombre y se fue. Y se volvieron a donde iban, volvieron a pescar. Pero el domingo en la mañana, muy de mañana, amaneció el amanecer. El amanecer vino para todos ellos. Así que vendrán un día de resurrección para nosotros. Después de los días oscuros vendrá un día de resurrección. Amén. Tercer y último punto, y vamos terminando ya. Un encargo misionero. Versículo 8. Pero vayan y digan a los discípulos, ya Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como dijo. Y saliendo, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque no tenían miedo. Porque tenían miedo. Les dice que vayan, ¿a dónde? Después de que ya enterarse, ¿qué hay que hacer después de conocer el mensaje? Hay que ir a llevar ese mensaje. Este es el mejor mensaje. No hay mensaje que usted necesite más, su vecino, su familia. Cualquier persona es el mensaje que hay nuevos tiempos porque Cristo resucitó, ¿verdad? Y después dice a Pedro, y después vamos a hablar así, ¿por qué? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro había fingido una devoción, ¿verdad? Yo, Señor, me baño todo, yo hasta la vida daré por ti. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, ¿verdad? Porque él amaba de boca. Pero cuando fue probado, y si Pedro le llegó a negar, imagínense qué puede pasar en nosotros, ¿verdad? Claro, Pedro no tenía en ese momento el Espíritu Santo. Pero nosotros somos capaces de callarnos. Pero si usted se acuerda del poder, el Pedro después tuvo un encuentro con el Cristo y murió crucificado boca abajo porque dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Yo voy a morir. Dice la tradición, la historia, que él murió boca abajo crucificado. Jesús se aparece a las mujeres y les envía a contarle la historia a sus discípulos. Y de ese momento tenemos un mensaje de esperanza. ¿Verdad? Todos los que somos testigos de la resurrección tenemos el mismo encargo. Vaya y dígale a las personas. Se nos ha dejado esa gran comisión. Ir por el mundo y llevar el mensaje de que Cristo ha resucitado, que venció a la muerte, que hay perdón de pecados, que hay una nueva vida en Cristo, que el mundo se cae a pedazos, pero Cristo agarra esos pedazos y de esos pedazos hace una gran. ¿Por qué el mundo está a pedazos? Porque ha rechazado este mensaje. Amén. De que no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo aquí. Mucha gente cree que perdemos el tiempo aquí. Nosotros estamos en el tiempo de Dios haciendo lo que Dios quiere. Y dice la Biblia que si nosotros sembramos y seguimos adelante, ¿qué va a pasar al tiempo? Vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Amén. Pero si usted no está cosechando, no está sembrando? ¿Cómo cosecha? Habla con mi esposa de la disciplina espiritual, ¿verdad? Disciplinas orales, la Biblia. ¿Cómo tú puedes crecer en la fe si no estás sembrando, leyendo la Biblia todos los días? Si no estás orando. Es que no sé orar. Bueno, empieza. Pide ayuda y al tiempo tú verás cómo vas a cosechar. Cuando veas tu hijo, va a estar orando. Qué lindo es ver un niño, ¿verdad? Pequeño, cuando papi dice, me duele la cabeza. Papi, déjame orar por ti. Y levanta la manito. ¿Lo ha visto? Yo lo he visto. Quiere decir que su papá y su mamá son gente que ora. Vamos a orar. Vamos a hacer, usted siembra y esos niños van a ser transformados, van a ser niños de fe. Vayamos y digámosle a las personas, esta iglesia está naciendo. ¿Qué necesita? Que se extienda el mensaje. Que lo publiquemos. ¿Verdad? No es solamente para ti, eso es muy egoísta, ¿sabías? Es para todos los que tú estás disfrutando esta bendición. Llévalo a los demás. Este lugar es pequeño para la gente que necesite y que va a venir. Pero si tú no ves la bloca, ¿cómo? No, y si me rechazan, alguno va a decir que sí. Y ese va a ser tu discípulo o discípula.
Y nosotros te vamos a ayudar a que tú le discipules. Primeramente teniendo una amistad, siendo de ejemplo. ¿Ya? Así que, amados, tenemos miles de personas que nos rodean y que no tienen acceso a este mensaje. Nosotros tenemos acceso a diario. Termino con algunas implicaciones. ¿Qué significa para mí que Cristo haya resucitado? Si la tumba no pudo retener el cuerpo de Jesús y hay poder en la resurrección, ¿dónde vamos a poner nuestra confianza? En Jesucristo. Es la esperanza, es el medio ante la parálisis que a veces, la ansiedad, la falta de dinero, los problemas, las relaciones. ¿En dónde debo poner mi esperanza? En Jesucristo. Regocijémonos. ¿Sí? ¿Entiende el término regocijar? Gózate en ese mensaje. No necesitamos cantar para ponernos alegres. Qué bueno que cantamos y nos ponemos alegres. Pero simplemente pensando lo que Cristo ha hecho por ti es mejor que cualquier meme que tú ves en TikTok, que yo me río mucho con las tonterías que veo. Si tú piensas en lo que Cristo ha hecho, te viene un gozo tan hermoso que te llena de paz. Y cuando tomes decisiones en paz, van a ser las decisiones correctas. Toda decisión que tú tomes en estrés, en ansiedad, en presión, sale mal. ¿O no? Sí. No me cuentes. Pero si tú buscas primero, ¿por qué nosotros cuando viene una situación nos sentamos y a veces la gente nos mira del mundo, pero no vas a hacer nada? Ya va. Voy a orar. Pero yo voy a orar. No dejes que te presione este mundo, que está en caos, ¿verdad? Espera en Cristo. Él tiene la solución y la raíz de ese problema. Vive sabiendo que Jesús ha resucitado y eso te lleva a una vida firmeza. ¿Sabes que cuando tú vives en el poder de la resurrección, eso te impide unirte al mal? A veces vienen asociaciones y tú lo miras, bueno, voy a hacer esto y después, ¿cómo que no? Ahí estaba viendo una película con mi esposa que la recomiendo, se llama Sarah Oil. Resulta que en los años 1900 a las personas de color el gobierno le daba una tierra, ¿verdad? Le daba una tierra. Y esta tierra que le dieron a la niña, porque ya su familia era por familias, y esa tierra estaba llena de petróleo, ¿verdad? Pero resulta que la niña, por ser de color, necesitaba un tutor blanco. Y ella era cristiana. Y el tutor blanco le quería quitar la tierra y darle alguna tontería. ¿Y por qué vengo a esto? Porque hablando de no nos unir para el mal, cuando esta niña, ella era la que tenía que firmar el poder, porque los papás ni podían firmar por ser de color. Ella tenía que firmar que yo quiero que él sea mi tutor. Cuando ella fue a firmar 2 veces el bolígrafo así, dijo que no, lo miró. Yo creo en la mano. Al final ella firmó y todo se transformó. No le voy a contar la historia, pero ella tenía la sabiduría de decir, esto no voy a firmar, no voy a hacer. Cuando yo vivo el poder de la resurrección, yo no me uno al mal. No vendo mi vida por hacer dinero. El dinero viene por bendición. A veces cuando uno hace cosas ilegales para conseguir dinero, estoy diciendo el dinero más importante que yo vivir para el Señor en santidad. ¿Y cómo se sale ese dinero? Ahí me dice alguien que, aquí una diferencia, dice, voy a comprar un boleto para regalarles dinero de lotería. Y yo me río. No digo nada porque no sabe. Pero tú sabes la desgracia que trae un boleto de lotería de primer premio. Yo te digo, investiga. ¿Cuántas personas han ganado esa lotería? ¿Y cuántas personas le queda algo si es que le queda familia? Nosotros no nos unimos al mal, nosotros somos de los que trabajamos, hacemos las cosas como es, ¿verdad? Vivir a la luz de la resurrección significa que tú dar tiempo, fuerzas y recursos y los dones y energía a lo eterno no es perder tiempo. Amén. Yo paso a veces, y no me quiero dar, a veces paso leyendo libros 10 horas y hay gente que cree que hasta misma gente muy cercana que uno como que no trabaja. Yo no estoy perdiendo tiempo ahí, yo estoy ganando. Primero estoy siendo transformado y después quiero bendecir sus vidas. Para mí no es perder tiempo. A otros días, no, pero móntate en un carro y en 1 hora te ganas $50. Le respeto, eso es prioridad. Yo creo que en los tiempos que le invertimos al Señor estas horas, que a lo mejor usted deja de trabajar, es el mejor tiempo. Amén. Mejor tiempo. Tenemos 7 días, 6 días para trabajar. Dirá, pero no, a mí me sale trabajo los fines de semana. Está bien, pero ponga a prueba al Señor. En 1 hora, en 2 horas,
hemos experimentado que nos da lo de una semana, un mes, porque le creemos y queremos ser fiel a Él, ¿verdad? Vivir bajo la esperanza de que Jesús resucitó es saber que hemos sido perdonados y que ahora es fácil perdonar a nosotros, cuando antes lo veíamos como algo imposible. Porque Cristo resucitó, los creyentes ahora vivimos con una esperanza, ¿cuál? La victoria final. Hoy cantamos, ¿verdad? Cuando pase el río y me encuentre con el Señor, ese día vendrá. Y los que estamos en Cristo, recordamos que la tumba está vacía. Y si la tumba está vacía, nosotros vamos a ir una eternidad con Él. La tumba no es el lugar final para nosotros. Ni tampoco, porque somos eternos. Los que están en Cristo también, pero nosotros vamos a gloria. Juan 11:25. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cerremos nuestros ojos, por favor, y vamos a orar. Si aquí en este lugar, en esta mañana, o ya tarde, perdón, hay alguna persona que no ha tenido un encuentro personal con la resurrección, con Cristo, yo hoy quiero decirte dos cositas. Primeramente, como vimos, Dios es un Dios creador, perfecto, santo, que hizo todas las cosas buenas desde el principio. Él las hizo para su gloria y para que las disfrutáramos. Él es digno de toda adoración y su creación ha pecado. Quiere decir que ahora su creación, tú y yo anteriormente, vivíamos de espalda a Dios. Así que nosotros como seres humanos hemos desobedecido la ley de Dios. La ley que Él trajo para que nosotros viviéramos una vida. Y ahora la tierra está en maldición por el pecado. El hombre vive separado de Dios y cayó en un estado, ¿verdad?, de impureza, de muerte y de maldad. Amigo, amiga, el problema es que Dios Santo no puede tener una relación con una persona que no lo es y no tolera la maldad. La Biblia dice claramente que Dios es juez justo y que está enojado contra el pecador todos los días. Como Él es justo, castiga con justicia. Y el hombre es incapaz de ganarse el favor de Dios con nada de lo que haga. Nada. Como hablamos estos días, estamos acostumbrados a hacer transacciones. Somos personas que hacen transacciones. Yo pago, recibo. Pago, no hay nada de eso, no hay nada gratis en esta tierra. Yo sé que yo todo me lo tengo que ganar. Y nosotros también queremos hacer una transacción con Dios. Señor, yo hago buenas obras, soy un buen hijo, soy un buen marido, así que dame la salvación. Eso es imposible. Es imposible, sería un insulto para Dios y para su obra que nosotros quisiéramos comprar con buenas. Porque la gente dice, yo soy bueno. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no hay ni uno bueno. Si esto, amigo, amiga, te preocupa, que tú estés separado de Dios, bajo su juicio, ¿sabes qué? Hoy es un día tan especial, porque hoy estamos hablando de eso que hizo el Hijo de Dios para tomar el lugar tuyo como una persona que ha sido, ¿verdad?, apartada por el pecado. Él tomó el lugar y Él vivió la vida que no podíamos vivir de perfección. Y Él murió en la muerte. ¿Quién mató a Jesús? Podemos decir que fue la traición de Judas, los fariseos, Roma. ¿Quién más? Nosotros. Nosotros participamos de ese juicio porque Él murió por nosotros. Y si tú hoy dices, Señor, la respuesta es que Dios te llama hoy a arrepentirte de tus pecados, a que renuncies a tu pecado y que confiemos totalmente en eso que hablamos el día de hoy. Si tú lo haces, Dios promete vida eterna y el poder, este poder que hemos hablado hoy, se irá contigo para tu casa. Si ahí Dios te ha hablado, ora al Señor, Señor, aquí estoy yo. Reconozco lo alejado, lo espaldas que he vivido. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Quiero creer en ese sacrificio que me perdona, me libera y me da vida. Ayúdame a caminar y a conocerte, Señor. En Cristo Jesús, amén. Iglesia, oremos para que el Señor, ¿verdad?, nos visite y que podamos experimentar ese poder en nuestras vidas. Que podamos producir en esta iglesia ese poder maravilloso. Ese poder que transforma, ese poder que nos ayuda a vencer, ese poder para que podamos vivir una vida santa, una vida agradable, una vida que le glorifique. Y quiero darte una tarea. Esta semana, dile a alguien lo que significa Jesús en tu vida. Lo que significa que la tumba esté vacía. Decirle lo que significa Pascua o la resurrección. Ora y dile, Señor, dame la oportunidad de contarle mañana a mis compañeros
Que te preguntan, ¿qué hiciste ayer? Y te dan la oportunidad de decirle, ayer fuimos a un servicio de resurrección. ¿Sabes lo que significa? Lo que significa para mí. Allá donde vayas, que el Señor te use grandemente para que haya una gran cosecha y podamos aprovechar muy bien este día. En Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.